María Salinas, soy cineasta, también soy actriz de teatro. em, y nada, pues ahorita mismo me dedico al teatro, a actuar y trabajo también en un festival de cine que se llama el Festival de Cine en Femenino, que es un cine que se dedica a exhibir películas dirigidas y mayormente con un crew femenino o de mujeres y disidencias, y que es sobre todo exhibe películas latinoamericanas. Yo soy Juan, este, soy cineasta también, soy también el codirector y coproductor de la película. Em, yo me dedico al montaje, trabajo para una empresa que realiza documentales y soy el montajista de la empresa. Digamos que Montaña Azul nace justamente de una imagen, y es esa primera imagen de la película. Yo fui sin ninguna intención a filmar la exhumación de mi padre, ¿no? Y puse la cámara y la dejé ahí quieta. Y después tuve un año en el que no sabía qué hacer con esa imagen, porque era una imagen de 2 horas que yo no sabía dónde cortar para una cosa de 15 minutos. Y Y justamente la película es una exploración, como cómo hacer de esa imagen una película. Y como para responder esa pregunta, hice la película. Y no, para responder esa pregunta tuve que explorar como un pasado de violencia de mi familia y de violencia del pueblo y de un periodo de Colombia. Eh, Montaña Azul, más allá de ser como un documental de cabezas parlantes o de entrevistas o de perspectivas múltiples, es un documental muy personal, incluso familiar, en el que tiene más protagonismo el recuerdo y cómo ese recuerdo se transforma en imágenes perdidas, ¿no? Creo que una de las virtudes de vuestro cortometraje es la voz en off, cómo está escrita, porque tengo la sensación de que desde una historia personal atraviesa como una historia colectiva, de alguna manera, ¿no? Entonces, os quería preguntar justamente sobre ese proceso de escritura. ¿Cómo ha sido para vosotros? Eh, ¿O qué destacaríais de esa primera fase? Pues ese proceso de escritura atraviesa toda la película, desde el desarrollo hasta la postproducción. Y realmente fue con el montaje lo más difícil de la película. Un proceso de reescritura constante, constante, hasta que la voz en off se volvió la estructura narrativa de la película. Ujú. Eh, en un inicio, lo que era la película, como esta cosa abstracta que era antes, era la voz predominante de Juan y un poco más desde su propia perspectiva, más desde el recuerdo. Y fue precisamente esta cosa de la anécdota lo que nos conflictuaba un poco en cierto punto. Y ahí yo entro un poco a irrumpir con esas dinámicas del personaje, porque yo soy la que escribo la voz en off, que finalmente Juan es el La que va a actúa. decir, ¿no? El que va a actuar un poco a sí mismo, ¿no? Claro. Eh, entonces es un proceso extraño porque, pues claro, yo estoy escribiendo la voz de alguien más, pero es que estoy escribiendo la voz de alguien que vivió algo, ¿no? Y Mm. que experimentó algo, pero más allá de eso, la voz en off está llena de un montón de figuras y un poco unas mentiras que funcionan dentro de la narración de la película Ujú. como verdades muy sinceras, ¿no? Entonces, sí, ese proceso fue bien difícil. Em, lo que al final buscábamos dentro de la escritura era que nos funcionara precisamente como una estructura y que pudiéramos a eso poner las imágenes, ¿no? Entonces fue como primero estuvo cuando la voz en off estaba configurada, empezamos a hacer el montaje sobre eso y todo Ujú. empieza
un poco más sentido, ¿no? Como que hay una estructura que la misma voz en off nos está dando y es a partir de eso que empezamos a hacer como un guión de montaje, ¿no? Mm, Em, bueno, digamos como que sí está la anécdota, porque es que además es muy difícil que no esté la anécdota, sobre todo porque este personaje, el papá de Juan, es casi una figura medio mítica como en el pueblo y hay muchas personas que lo recuerdan mucho, entonces era un poco difícil como salirse de esa imagen, pero al mismo tiempo era un personaje que no estaba como redondo, ¿no? Como que no tenía un inicio y un fin, ni tenía como un propósito en sí. Entonces un poco como que seguimos esa figura mítica mm, para poder tomarnos unas ciertas libertades de lo que había sido su vida, ¿no? Y que también iban en pro de la película. mm. Pues no sé qué. Sobre el proceso de la escritura de la voz en off, también me gustaría ahí como hablar sobre justamente ese proceso de diálogo, como de ida y vuelta, porque sí, efectivamente Sofía escribió toda la voz en off, pero la escribió a partir de cosas como que yo le iba entregando, ¿no? Una Ujú. cosa rara. Entonces yo iba escribiéndole anécdotas, como una especie de correspondencia ahí, como que yo le iba entregando cosas y ella a partir de esos elementos que yo iba seleccionando de una manera espontánea, como sin un juicio exacto, era lo que iban haciendo de una manera sincera. em, Sofía lo iba construyendo sí, lo que se terminó siendo la voz en off. Y justo por eso mismo decía Sofía, como que la película no es toda verdad, pero sí es toda sincera, ¿no? Digamos que hay mentiras, pero son mentiras sinceras. Em, y ya, sí, sobre el proceso de escritura, pues. Mm, Sí, claro, o sea, no fue como que yo simplemente me senté a escribir como la voz en off, sino que y Juan me escribía pues sus recuerdos también, incluso hasta sueños, Sueños. y era un proceso como de constante escucha del otro, porque además, eh, sí, es como es mi compañero con el que estoy trabajando como en estos 3 años y de alguna manera poder escribir su voz era porque ya lo había escuchado mucho tiempo y ya lo había escuchado su discurso también, como alrededor de la película, ya lo habíamos construido juntos. Ujú. mm. Otra de las preguntas que tenía sobre vuestro cortometraje tiene que ver con en qué momento decidisteis que esos niños haya personajes que aparecen un poco como fantasmas, que me encanta. Quería que me hablarais un poco de esa decisión. ¿En qué momento decidisteis hacer eso? ¿Por qué fue? Es que todo tiene que ver mucho con nuestras limitaciones de producción. Digamos que las limitaciones de producción fueron fundamentales para encontrar el lenguaje de la película, porque nosotros al inicio queríamos recrear una época y contratar actores, grabar en 8 milímetros, contratar a alguien que hiciera de mi papá y vestirlo y todo. Y éramos 3 personas y entonces nos dimos cuenta que nada de eso iba a funcionar, Claro, que no teníamos el andamiaje, ni la energía, sí, como, ni la salud claro. mental para poder embarcarnos en una cosa de esas. Entonces lo que comenzamos a hacer fue pasar tiempo en los territorios que habitó mi padre, ¿no? Como eh, ir a los lugares donde él vivió y inicialmente fuimos a la escuela de Cambular, que es esta escuela donde están los niños, porque me parecía muy interesante esa idea de una escuela que está abandonada. En una escuela, él fue el último profesor, luego de que a él lo matan ya esa escuela Sí. queda cerrada. Em, y la señora que tenía las llaves de la escuela tenía 2 hijos, es Carlos y Sofía, que están ahí en la peli. Y no sé, nosotros llegábamos y filmábamos
Pues, o no sea, sé, nosotros como igual, de pronto. eso es bien interesante en realidad porque nosotros íbamos a la escuela precisamente a buscar un lugar abandonado y con la Ujú, idea de los fantasmas, ¿no? Como esta presencia que está como en el recuerdo, pero que ya no está en la mm, realidad. Entonces se queda así como en ese intermedio. Íbamos a una escuela abandonada como con una sensación bien pesada y bien extraña de la ausencia y nos encontramos a un niño. Entonces es como, o sea, y cuando lo vimos ahí, pues ya era otra cosa, ¿no? Cuando Claro. hay una mm, persona ahí y además que esta persona es como la caracterización de la vida, ¿no? Es un niño, ¿no? Entonces, pues eso fue en un rodaje primero que solo estábamos con Carlos. em, y pues Carlos estaba jugando con su pelota y estaba montando bicicleta y un poco lo grabamos así como él recorriendo un poco en silencio. Además que es un personaje bien interesante porque tiene una mirada Mm, que cuando uno lo mira uno siente que lo está mirando alguien profundo, ¿no? Como que está por allá, y es un niño maravilloso. Y luego volvemos, pero ya con un poco más una intención de grabar a Carlos y estaba Sophie, que es su hermana, y empezamos a trabajar con ellos. Y hay una cosa bien como, como bien interesante que nos sucedió y es como nosotros estábamos intentando hacerlos jugar a los juegos de niños y era difícil porque ellos no son unos niños común y corrientes, ellos son hijos de personas que trabajan en el campo. Entonces, cuando les decíamos como juguemos a las escondidas, juguemos a esconderse y buscamos un objeto, o les proponíamos juegos por el estilo, como que eso casi no los llamaba, ¿no? Como eso no los interpelaba, no sé, como que no hacía parte como de su cotidianidad, a pesar de mm, que eran niños, ¿no? Y en un momento estábamos haciendo como unos ejercicios de mímica, porque fue con la mímica, con ese ejercicio un poco del arte dramático, de ponerles a actuar de ellos mismos, em, que surge como un choque ahí. Entonces, de momento le decimos como, bueno, vamos a hacer una mímica del trabajo de los papás, ¿no? mm, Entonces, en un momento, Sophie, que ni apenas hablaba, empieza a explicar el proceso de la siembra del tomate. Y mm. nosotros quedamos como, no teníamos ni idea de cómo se sembraba tomate, y esta niña sabe todos los pasos y no los puede explicar. Y luego Carlos sabía cómo la mamá hacía el proceso de recoger el frijol y Mm, hacer todo el proceso con el frijol. Entonces fue como, pues, ¿qué saben los niños realmente? ¿A qué podrían jugar los niños realmente? Y entonces ahí entramos un poco el choque y también fue como una decisión medio, bueno, no sé si llamarlo ética, pero que es alrededor del arma de fuego y del juego de la guerra, ¿no? Que es un mm, poco, pues uno de niño tiene muy metido eso del juego de la guerra y tiene pistolas y se dispara y no sé qué, y uno lo ve en las novelas y uno lo ve en mm, la televisión y en las películas. Y si era algo que estaba igual presente como dentro de su cotidianidad y en su juego más que cualquier otra cosa. mm. Sí, Entonces sí, fue como... sí, ya como para hablar sobre ese tema específico del juego de la guerra, también yo le decía a Sofía que yo de niño jugaba mucho a eso. Ese era el juego de todas las Mm, personas de mi edad de la época, ¿no? Era muy interesante cómo un pueblo en guerra tenía niños que jugaban a la guerra. claro. También Mm. por ahí empiezan a hacer. Las transparencias nacen de una película que nos copiamos. ¿De cuál? Es un corto de Apichatpong, se llama Blue. Ay, En sí, me encanta. el corto es Increíble. hermoso. Es precioso Nosotros ese corto. veíamos cómo le salía fuego del corazón Fuego. y no sé, eso nos cautivó muchísimo y empezamos a jugar, como a probar, a experimentar con la imagen,
grabar el lugar con la persona, después el lugar desocupado, poner las transparencias. Y encontramos eso como un lenguaje y lo abrazamos y lo llevamos a la película y funcionó muy bien. Vale, ahora os voy a pedir que me contéis un poco sobre vuestra escuela de cine. No, digamos que nosotros tenemos digamos, un conflicto pues que va más allá como de. Es como con la educación del cine, ¿no? Como Sí, con el... claro, como que sí nos conflictúa esta cosa como de la enseñanza, de cómo se le enseña a uno el cine y de que uno tenga que aprender el cine en una universidad, a pesar de que creo que es un espacio en el que aprendimos demasiado. No fue precisamente como por los espacios académicos, ¿no? Es que es bien, Es bien extraño. particular, bien extraño, sobre todo en nuestro caso, porque bueno, la educación en Colombia es un poco difícil. Estudiar artes es complicado. Las escuelas públicas no son muchas, y entrar a una escuela pública es bien difícil. La escuela en la que nosotros estudiamos es una escuela privada, eh, que tiene igual una historia también importante, y en la que tuvimos como encuentros con personas que, pues, nuestros profesores, que son personas que hacen parte como de la historia del cine, y que yo creo que son personas muy importantes para nuestro cine. Eh, pero hay una cosa de por medio, que tiene que ver más como de esta raíz de cómo es la educación en Colombia, más allá de la educación en cine. Mm, Bueno, nuestra escuela creo que también es como muy particular. Creo que no es tan clásica, como que no. Bueno, en un sentido de que a nosotros no se nos pide que hagamos un tipo de película que yo he visto que en otras escuelas sí se pretende que se haga, que mm, es como este cine un poco más estructurado de un director, un productor, un camarógrafo, un cinematógrafo, no sé, primero de cámara, segundo de cámara, y todos estos rubros del cine. mm, Sino que sí hay como unas libertades, y también tiene que ver con que generalmente los grupos de personas que estudian juntos son muy pequeños. Nosotros nos graduamos ahorita ¿Como seis? como 10 personas. mm, Entonces, son muy pocos. Entonces, al ser pocos, implicaba que el cine lo hiciéramos entre pocos. Entonces, creo que eso es particular de nuestra escuela, y es que hay la opción de hacer un cine distinto, y ese cine distinto está determinado por que es un cine que se hace con pocas personas y con pocos recursos, mm, como económicos. Sí, también. Em, entonces creo que desde la escuela también se configura eso, ¿no? Como no vamos a pedir que hagan grandes películas de ficción y unos grandes guiones y unos grandes como andamiajes para mm, dar con una película, sino que sí hay una cierta libertad del trabajo, y que creo que hay una exploración que va más allá como de llegar a un punto del cine en el que, no sé, en el que se pueda creer, pero sino como una exploración. Si hay mm, una oportunidad como para explorar, para experimentar. Entonces mm, eso está bien, eso está bien. Sí, yo quería también hablar como sobre eso, sobre dejar que las personas graben, ¿no? Yo tenía una clase que no tuve con Sofía y era muy exigente porque cada clase tocaba llegar con un cortometraje, ¿no? Uno tenía mm, 8 días por un corto. Y eso es una buena escuela, uno afina sus métodos de producción, su lenguaje. Y mm, yo trabajé en otras tesis, como te decíamos, la escuela es muy pequeña, entonces, digamos, las personas que están ya finalizando tienen que llamar a personas de semestres más mm, pequeños para que colaboren en sus películas. Y me impresionaba mucho que esas personas como cada persona tiene como una experiencia particular en la escuela de cine, ¿no? mm, Y pues, no habían grabado mucho y se notaba mm, que no tenían
ese kilometraje, ¿no? Como esa cosa de estar ahí filmando. Mm. Y eso creo que es un error, sí. Yo creo que si uno pasa por la escuela tiene que filmar mucho y que todo quede mal, no importa. Filmar mucho es importante. Claro. También hay otra cosa que creo que precisamente luego haciendo ahorita este video que nos pidieron del jukebox, que lo hicimos con dos otros compañeros, Mm. eh, la universidad tiene un cineclub que incluso creo que el cineclub es más, como que tiene más renombre que la misma escuela, porque Mm, también es muy antiguo y que creo que sí hay una cultura un poco como del cine club y de mm, ir a ver películas. Y en la universidad siempre habían ciclos de cine y supongo que cada uno habrá experimentado como hay un ciclo de cine y tengo un hueco en el que no tengo clase, entonces voy a ir mm, al cine club, ¿no? mm, Y me vi todas las películas de un director, no sé, a mí me pasó con Kiarostami, a otra persona le habrá pasado con mm, Fellini, con como ese tipo de cosas, creo que determina como el cine que luego uno quiere hacer, ¿no? claro. Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver y es que de momento como esa cultura del cine club permea mucho como estas ideas de lo que uno luego quiere hacer. Mm, Entonces luego uno ya va a copiar, somos grandes copiadores del cine que nos gusta ver y decimos como, bueno, voy a hacer esto que vi en Apechapong, ¿no? O en de esta película que vi de Albertina Carri. Entonces creo que sí, y también por la ubicación de la universidad, también estaba muy cerca a la Cinemateca Antigua y también mm. a la nueva Cinemateca, entonces creo que es en términos de locación, como que era de fácil acceso para los espacios del cine. Yo me he dado cuenta, o lo que he sentido es como que el cine es un espacio de encuentro. El cine es un espacio para uno compartir. Es como un lugar de la felicidad. Y no solo cuando uno presenta la película, ¿sabes? Los rodajes no pueden ser un lugar estresante, ni violento, ni abrumador, sino tienen que ser el espacio para la felicidad, Mm, porque sí, para eso son las imágenes. Por mi incursión en el feminismo recientemente, creo que hay precisamente como unas concepciones que yo tenía del cine que vienen precisamente de la escuela, que estoy un poco tratando de redescubrir, porque estoy redescubriendo todo el cine de una generación que yo no vi, que no llegaba tampoco a estos espacios. mm, Entonces me cuestiono todo ahora mismo. Voy a hacer algo muy cursi, pero hay una sensación que le queda a uno cuando ve una película y, y, y esa película impacta profundamente en la vida y de alguna manera se relaciona eh, profundamente con la vida que uno ha vivido a pesar de que hable de espacios distintos y de realidades distintas o de realidades inexistentes, ¿no? Y que uno puede ver una película y decir, esto es cine, y cuando la termina de ver, uno dice, esta película que vi, este cortometraje que vi, esta pieza audiovisual que vi es cine, y que creo que está en la sensación que queda cuando uno ve algo que lo impacta profundamente, y solo podría describir como eso. Para mí el cine es el final de A través de los olivos de Abbas Kiarostami. Eso es de la sensación que uno le deja ver dos puntos corriendo en un campo. Eso es el cine para mí.